Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Bueno, el sol está despedido hoy porque está lloviendo, bien nublado, y la verdad que seguirá el tiempo lluvioso. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio ofrece una cena para el día 14 en el local del Santo Domingo Sabio, allá en el kilómetro 11,5 de la Avenida Independencia, casi esquina Avenida Gregorio Luperón. Esa cena son 1,000 pesos por persona. Entonces, hay una presentación lírica, la Fundación Lírica Dominicana, y también la Armada, la Orquesta de la Armada Dominicana, va a amenizar el ambiente de fiesta también allí. Usted puede disfrutar de la fiesta, de una buena compañía, de una buena integración cristiana. Es decir, es un ambiente muy familiar y además cooperante, porque es para ayudar a fortalecer las arcas siempre muy magras, muy vacías que tienen en el Santo Domingo Sabio los salesianos. Hay que asistir o apoyar esa labor de formar jóvenes que están en alto riesgo, presas fáciles de la delincuencia, porque ni tienen oficio ni dan beneficio. Esa es la pura verdad. Pues bien, entonces, bueno, yo vi una querella hoy. La verdad que hay abogados tremendistas, no hay duda, pero hay funcionarios que están dejando una estela de ineficiencia,
y de malvelada también actuación, de honestidad y de seriedad en los cargos, porque hay unas decisiones o se toman decisiones que son a todas luces muy cuestionadas. El señor Surún, que es un abogado muy dinámico, fue presidente del Colegio de Abogados, pero han presentado una querella contra el incumbente de la OPTI, que es una institución que ha hecho unos arrendamientos o alquileres de oficinas para esa institución, pero ha dejado mucho cuestionamiento por el monto, tanto dinero, más de 1.400 millones de pesos en alquiler pero esta gente señalan que ahí ha habido como una especie de manejo turbio, porque se compró un edificio, una serie de gente compraron el edificio sabiendo que iba ese alquiler. Entonces un alquiler así, con un monto tan considerado, usted compra el edificio y ya consigue un contrato para pagarlo. La verdad es que son cosas muy graves. Esto, no sé si eso tendrá asidero, si podrá caminar, si las pruebas son confiables, qué sé yo, si son válidas, sean ponderadas o valoradas por el Ministerio Público, no sé. Pero esas decisiones de esos funcionarios dejan mucho, como dicen, dejan muchas dudas sobre la eficiencia del gobierno. Hoy yo leí dos editoriales, uno del periódico Hoy, y es precisamente resaltando esa bisoñez y todo esto descuido y todas estas, qué sé yo, tantas faltas, cuantas indelicadezas, por no llamarle corruptelas, porque hay que hacer, como dicen, los experticios del lugar. Pero también el editorial del Listín Diario sobre esa circunvalación de Baní y la tardanza y los plazos y los gastos, pero también las decisiones absurdas que crean más problemas que beneficios allí o soluciones, según presentaba el editorialista del periódico El Listín Diario. Entonces, los funcionarios vienen dando pruebas de ser muy mediocres. Lo hemos dicho aquí desde el principio. Pero también hemos dicho que al gobierno le falta una supervisión de esta gente. Porque yo digo, eso del Listín Diario es ridículo o risible, por no decir frustratorio, como dicen, que el remedio sea peor que la enfermedad. Ese fue el fondo del editorial. Porque creando una solución vial, lo que están creando al mismo tiempo es un problema en Baní también. Digo, pero unas decisiones momentáneas, porque no es que la decisión definitiva es esa. Pero eso nos dice cómo andan las cosas. El Intran, hay un fallo constitucional, pero no un fallo constitucional, no. El presidente de la República, cuando la majestad y la grandeza de la presidencia de la República opina sobre algo en el cual incluso el propio presidente de la República deja claramente establecido lo que debe ser, no puede haber un funcionario de tercera categoría del Estado que no le haga caso a la decisión que toma el presidente de la República. Con el asunto del cobro de las licencias a los mayores de 65 años, todos nosotros no calificamos para que nos den una licencia por 4 años. Pero que el problema no es que me la den por 4, 5, 6, sino si mi salud y mis condiciones cognitivas están en condiciones de andar manejando a la calle. Porque si yo tengo 34 años y no veo, o veo muy mal, entonces yo no califico para manejar tampoco. Y entonces, no necesariamente hay que tener 65 años, pero ese funcionario tiene más fuerza que el presidente de la República. Estamos viendo cosas, asimismo un alquiler de ambulancia, pero son unas cosas
que uno se siente alarmado, porque como yo he dicho muchas veces, señores, yo vengo de una escuela en que uno no se atreve, en un funcionario público no se atrevía a comprar un vehículo, pero no un vehículo para su propiedad, que eso era imposible, porque ahí se verá que usted se delataba. Un vehículo para la institución, comprar un vehículo nuevo para la institución, por ejemplo. Eso era pecaminoso. Eso no se podía, porque es que la austeridad, no se podían usar los recursos públicos para eso. Y estamos en presencia de una especie de una suerte de dejar hacer, del laissez-faire, decíamos nosotros aquí. Y esto es una falta de supervisión de la presidencia de la República, que debe tener más control, exigir más a los funcionarios, sean del nivel que sean, que se vea que hay una defensa de los bienes públicos. Por ejemplo, un consejo de gobierno en San Cristóbal se gasta dinero en esas cosas, para ir a decirle a ese pueblo que se gastaron, están invirtiendo 25 mil millones de pesos, gente que tiene tantos problemas, que ahí hay muchísima miseria, y esos barrios, sin agua, sin luz, sin asfalto, sin alcantarillado pluvial ni sanitario, con desempleo, gente que está pasando las de Caín, como se dice. Y usted ir a gastarle un dinero y hacer una cosa que eso no tiene sentido, porque es que un país como tiene con tantos problemas, el presidente, he dicho aquí, concéntrese, presidente, siéntese en su palacio y gobierne estos 4 años en forma ejemplar, pero que usted tenga control y supervise y ordene y condene también a lo que tenga que condenar. Pero este es un gobierno que no, que es un gobierno, como dicen, como muy suave. Tengo 4 años yo señalando esas cosas, todas esas absurdidades que se cometen en el gobierno, los errores, como yo he dicho otras veces, andan en errancia total, vagando a tontas y a locas, como dicen, van por los caminos a tientas. Y esto usted no puede andar así, un gobierno no puede andar así, porque es que eso no se ve bien. Y así hay muchísimos funcionarios, una gran cantidad de funcionarios que no dan pie con bola, como se dice. Otras veces, como decía yo ayer, el caso, por ejemplo, de esa supervisora, de esa superintendente de seguros, esa señora, una alta dirigente de ese partido, del PRM, fue sustituida de ese cargo y degradada, a menos que ella pidiera esa degradación. Y yo lo dudo, porque con la conducta que tienen los funcionarios en este país, es muy difícil que un funcionario pida eso. Pero eso no se sabe lo que pasó ahí. Tal vez el gobierno dirá, bueno, nosotros no estamos obligados a tener que decir el porqué de las cosas, pero dejan sospechas legítimas de que algo grave pasó ahí. Y esa dama, para no dejarla, como dicen, sin funciones, a merced de la prensa, como dicen, y de donde quiera que llegare, la abordasen, le pusieron un cargo ahí, como quien dice, para borrar dudas, o para tratar de borrar dudas, pero quedan las dudas. Pero, ¿dónde están los contactos a Salomones, como digo yo? El gobierno ha cometido errores que ya se le han señalado ahí por montones, pero no hace uso. Por ejemplo, yo he mencionado muchas veces que a un hombre que no está en ocio, porque ese de la escuela hostosiana, él no nació para los tiempos de Hostos, pero yo estoy seguro que los profesores de él vinieron de esa escuela hostosiana, fueron formados por hostosianos.
E incluso él es hijo de Ostosiano, porque su padre fue un alumno de Hostos también. El doctor o el licenciado Pelegrín Castillo Agramonte, el padre de Marino Vinicio Castillo. Señores, usted tener un santuario, esa memoria viva ahí, amigo del presidente, porque el doctor Castillo, amigo de su padre, del presidente, por años y años. Óigame, un hombre como Marino Vinicio Castillo, repito, de esa escuela ostosiana que no conoció el ocio, porque Hostos decía, el tiempo para el trabajo es aire, para el ocio, plomo. Señor, esa memoria viva de Marino Vinicio Castillo, que conoce tantas cosas de Estado, un presidente novicio, que además es amigo de Marino Vinicio Castillo, que Marino Vinicio Castillo no se negaría, nunca se negaría a brindarle con su experiencia, larga experiencia y largas vivencias, a darle consejo o por lo menos sugerencias, porque a los presidentes no se les puede aconsejar, pero hacerle sugerencias o revisar. Mire, doctor Castillo, este expediente tiene cierta delicadeza, mire, démele un vistazo a eso. Y yo estoy seguro que Marino Vinicio Castillo, con todo esa voluntad de país, de patria que tiene Marino Vinicio Castillo, no es verdad que no le va a brindar una opinión sana al presidente de la República. Entonces, ese tipo de personalidades los gobiernos tienen que usarla. Ahora, si el presidente es sectario y se lleva de todo esa, ¿cómo diríamos?, ese enjambre de antivincho que anda en ese PRM y comienzan a decirle, no, usted está poniendo la iglesia en manos de Lutero, presidente. Que sería una de esas idioteces de la política dominicana que se ven aquí. Pero Leonel Fernández tuvo mucho éxito en muchas decisiones que tomaba, porque consultaba mucho con Marino Vinicio Castillo. Pero Balaguer, que era un doctor de Estado, digo yo, también le pedía opinión a Marino Vinicio Castillo. Bicho, ¿qué tú opinas de esto? Dime cómo tú ves esto. Porque yo creo que los gobiernos de este tipo, del presidente Luis Abinader, tan novicios, tantos novatos, esa gente no saben de gobierno y no salen de un error, precisamente por esto. Se están cometiendo errores que son penosos. Usted sabe lo que es nombrar una gente allí violando la ley y todo eso. Ese mismo caso de La Vega, eso es otro ejemplo de falta de tacto, de que no quieren manejar los asuntos legales o los jurídicos constitucionales. Preguntar. Yo leí una opinión que me mandó Manuel Fermín Cabral, mi hijo. Manuel refutando la última decisión que han tomado ahí. Él es especialista en derecho administrativo. Refutando esa decisión de La Vega. Ahora, los regidores que han aceptado, después de la señora renunciar, y la renuncia ya hizo, como ella lo hizo, ya no hay para atrás, no se puede devolver. Es decir, los concejales no pueden alegar, miren, nosotros recibimos, pero no aprobamos eso, porque no lo permite, ya la ley no ampara, mejor dicho, eso. Hay la opinión de otros políticos y abogados que han opinado de ese caso, pero ¿por qué se cometen tantos errores? Y no se consultan, como hemos dicho, a ese tipo de Salomones. Henry Kissinger, señores, con 95, 96 años, porque yo no voy a poner ya su último año antes de su muerte, en paz descanse, porque Kissinger murió como de 99 años, creo, 98, 100, casi 100 años, no recuerdo, pero lo buscaré ahorita. Pero ese señor nonagenario alto,
si es que le temen a los nonagenarios altos porque piensan que ya están en senilidad muy pronunciada, la senectud ya como dice, de acabados. Pero ese señor con 90 y pico de años altos era llamado, visitaba a Xi Jinping en la China, los chinos lo consultaban, los rusos, los norteamericanos, otros asiáticos, consultando a Henry Kissinger. ¿Por qué? Porque Henry Kissinger era todo una especie de biblioteca, de todo, de conocimientos profundos, una especie de panteón de Estado, de estadista. El último estadista, yo diría, en los Estados Unidos, fue Henry Kissinger. Porque miren lo que anda ahí, como hemos dicho nosotros, miren lo que anda ahí navegando. Entonces Henry Kissinger, con nonagenario alto, más alto que Marino Vinicio Castillo, digo yo. Entonces pongo ese ejemplo del doctor Castillo porque es una de las memorias más interesantes que hay actualmente. Un hombre que está activo, que no, repito, que no está en ocio, porque su actividad intelectual está ahí presente. Su blog, sus reminiscencias, su programa La Respuesta. Es decir, usted no ve a un Marino Vinicio Castillo que anda doblado, acabado, durmiéndose. ¿Cómo es posible que el presidente no consulte a hombres de esta categoría, hombres de Estado, como es Marino Vinicio Castillo? Yo me pregunto, el gobierno tuviera mucho menos errores. Esa política exterior, todo un desastre. Y que conste, hay que leer esos trabajos que ha preparado Marino Vinicio Castillo en la pregunta. En drogas, señores. Las propias autoridades norteamericanas han tenido que consultar a Marino Vinicio Castillo. Se quedan absortos cuando Marino Vinicio Castillo le pronunciaba su charla y le decía las cosas como eran. Y quedaban atontados, embelesados. ¿Por qué? Porque sabían que estaba hablando un maestro de la experiencia y de las vivencias. Esas son las diferencias. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Vengo a Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente,
comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy bien. Bueno, Estados Unidos sigue en efervescencia. Ese triunfo de Trump. Ese es el titular del New York Times. Regresa la tormenta. La tormenta Trump. La verdad que eso son... Todas esas preocupaciones son válidas. Porque Donald Trump, todo el mundo sabe qué conducta tuvo como presidente, qué conducta ha tenido después de salir de la presidencia. Y ahora comienzan también las especulaciones si este señor, con las experiencias que hubo anteriores, va a seguir en todas muchas esas, ¿cómo yo diría? Todas esas locuras, porque hay que decirlo así, porque son cosas de actuaciones, como por ejemplo eso de la pandemia, fueron cosas verdaderamente penosas, porque locas, cuestiones de locuras, sus añagazas, como diría don Carlos Rafael Goico Morales, que en paz descanse. Esas añagazas de Donald Trump, tantas mentiras y tantas cosas y tantas ofertas y promesas que uno no sabe, decía yo ayer, yo no sé si la va a poder cumplir. Por ejemplo, él ha dicho que va a deportar a todos los inmigrantes ilegales que hay en los Estados Unidos, pero ya vi que varía. Ahora dice que van a ser los criminales los que van a despachar, como tal vez primero. Si hay 300,000 criminales, se van los primeros 300,000. Pero hay 11 o 12 o 15 o 20 millones de gente ilegal en los Estados Unidos que no se sabe, del mundo entero. Imagínense ustedes. Entonces, las amenazas arancelarias son otras decisiones sumamente peligrosas porque uno sabe que eso va a distorsionar el mercado global, como decíamos nosotros antes de las elecciones. Donald Trump es un hombre que es un hombre dinamitero, crea la estampida y desestabiliza los mercados globales, porque con todo eso arancel y esa cosa, el mercado global se encarecen los productos y crea muchísimos problemas. Y ya hemos dicho que México y China, por ejemplo, son dos naciones amenazadas por Trump para ponerles altos aranceles. Pero son los dos países que más exportan a Estados Unidos. México desplazó a China. Uno exporta un 15 puntos y algo y el otro 14 puntos. Es decir, estamos hablando de un 30% de las exportaciones hacia los Estados Unidos las aporta China y México. Dos países amenazados por los aranceles de Donald Trump. Pero Estados Unidos importa 3.8, 3.2 billones de dólares. Es decir, miren la importancia que tienen esos dos países. Y Canadá, pero con Canadá no, tuvo problemas también al principio, cuando se revisaron los acuerdos de libre comercio con México. Canadá también rezongó. Pero Canadá se lleva mejor con los Estados Unidos, pero aporta un 13.6% de las exportaciones a Estados Unidos, hacia Estados Unidos. Eso está en veremos. El asunto del petróleo, ese es otro problema. Él dijo que va a poner a producir los pozos de Estados Unidos, que Estados Unidos es el mayor productor de petróleo. Si explotan su petróleo y eso bajaría el petróleo a la mitad prácticamente del precio que debe estar hoy, o quizás un poco más alto. Porque el fracking, todo el mundo sabe que eso, cuando Estados Unidos comenzó a explotar ese petróleo por fracking, deprimió los precios del petróleo de tal forma que yo recuerdo que hasta el etanol se paró en Estados Unidos. La gente que producía etanol a partir de maíz, que usaban 16 millones de bushel de maíz
para convertirlo en etanol en Estados Unidos. Esas fábricas tuvieron que cerrar con el fracking. Pero Trump puede cumplir con el fracking porque él es negacionista del clima y eso tiene muchas restricciones en los Estados Unidos por asuntos de contaminación. Pero las normas de Biden, que son de pro cambio, cuidado del clima, eso Trump va a desconocer todo eso, porque él es negacionista. Que incluso esos dos funcionarios que ya, o mejor dicho, esos dos personajes que se dan como funcionarios de Trump, yo me atrevo a hacer la labor de predictor. Van a ser los dos primeros que se van a largar del gobierno cuando él los nombre, que son a Elon Musk, el de Twitter, y John F. Kennedy Jr., que ese va a ser el primero que se va a ir, porque ese es un negacionista también antivacuna, y Trump es antivacuna, claro. Lo nombrarán ahí, se sospecha que lo van a nombrar ahí, que Trump lo podría nombrar ahí, pero es un señor antivacuna, pero es también negacionista del clima. Son todos de la misma banda, como dicen, de la misma bandada. Y yo estoy seguro que esos son los dos primeros que se van, porque los gabinetes de Trump en su gestión pasada fueron la cosa más inestable. Todos los funcionarios, la gran mayoría de los que iniciaron se fueron todos antes de que terminara el periodo. Entonces Donald Trump es un hombre muy inestable, esa cosa lo sabe todo el mundo. Yo no sé qué pueda cumplir, por ejemplo, esas medidas sodomitas propias de los agendas de los demócratas, él la puede desmontar. La economía, los impuestos, él va a eliminar los impuestos, no sabemos qué va a pasar con los asuntos de salud de nuevo, que fue una lucha con esta, ahora él tiene todo el poder en el Congreso, eso le va a favorecer, porque puede tomar medidas todavía más complicadas sin tener ese filtro de una de esas cámaras que quede en manos opositoras del Partido Demócrata. Bien, esas cosas se van a plantear. El caso de Ucrania, uno no sabe qué va a pasar. Él ha dicho que va a buscar la paz y que en 24 horas va a lograr eso. De la única forma que se logra la paz es quitándole la ayuda a Ucrania a Estados Unidos. Entonces Europa queda ahí con una OTAN que también sufrió muchas presiones con él. Uno no sabe dónde va a terminar aquellas relaciones. Un hombre también que crea la estampida de los acuerdos. Yo estoy viendo que Alemania va a tener que rearmarse como estaba antes. Ustedes van a ver esa Alemania, Francia, Alemania e Inglaterra se van a armar hasta los dientes para ponerle freno a esa amenaza rusa. Que por cierto, hay una acusación, le hizo el FBI a Rusia, que yo no sé también cuál es, eso como que se quedó ahí, en nebulosa. Pero es una acusación grave de terrorismo de Estado, es decir, los rusos provocando incendios en aviones de carga y hasta aviones de pasajeros, incendios con materiales incendiarios dentro de las cargas. Eso es una acusación gravísima de terrorismo. Los rusos están dando como la impresión de que ni le va ni le viene Trump, como quien dice. Pero uno sabe, yo por lo menos soy de lo que creo que Trump tiene algún hecho, un acto registrado, filmado por Rusia, porque ese Putin es un espía y esa es su especialidad. Un hombre mundano, con muchas habilidades mundanas, como es Trump. Pienso yo que puede estar comprometido con algunos de ese accionar de él tan díscolo cuando no era político, y esas cosas, o negocios que pueda haber hecho por Rusia, qué sé yo, y uno no sabe, y esas cosas puedan ser una especie de chantaje, de amenaza que tenga Rusia, que tiene Putin contra él. Eso es lo que yo pienso. Pero Estados Unidos no hay duda que está en vilo con ese asunto, porque no se sabe, que él luce como más moderado. Claro, el gobierno Biden ha lucido también
o ha querido dar la impresión de tener ejemplaridad democrática. Y dice que él va a hacer una transición modélica, tranquila, pacífica, prudente con todas sus cosas, sin estos ánimos revoltosos de Trump, que sea como la antítesis de lo que se vio el 6 de enero. Esta vez será una transición pacífica, organizada. Trump parece que se va a reunir con él, con Biden, para tratar esos casos, pero la verdad es que tiene al mundo en vilo eso, porque es lo que Manuel Fermín ha dicho aquí, y no lo digo yo porque lo sé, eso lo sabe todo el mundo. Estados Unidos es una hiperpotencia. Es un país que juega un papel de peso pesado en el mundo entero, hemos dicho nosotros aquí, porque un país como Estados Unidos no puede dejar de ser injerencista, ni siquiera intervencionista puede dejar de ser, digo yo. Porque un país que tiene 5,000 y pico de bases militares regada entre su territorio y el mundo. Estados Unidos es un país que tiene más de 5,000, casi 6,000 bases militares por todo el planeta. Decenas de países con bases norteamericanas, señores, hasta en Kosovo, en el Caspio, por doquiera, en el Pacífico, en el Ártico, tiene base en el Atlántico, norte y sur, Pacífico, norte y sur, por donde quiera, en el Índico, todos los mares, en el Mediterráneo, por todos los mares, Estados Unidos y en todo el globo terráqueo tiene bases militares. Entonces ese país no puede dejar ni de ser injerencista, ni de ser intervencionista, más grave, pero es una realidad, porque Estados Unidos se ha comprometido, por ejemplo, a defender a Israel y a Taiwán. ¿Cómo ese país renuncia a eso? O a defender a Europa, o los mercados, el dólar, que es una moneda tan global. Es decir, Estados Unidos tiene que actuar como es un país de una hiperpotencia, con una cultura sincrética, porque ahí entra de todo. Todo el mundo puede llegar a Estados Unidos, y si tiene talento, más. Y si se quiere ir, se puede largar también, porque ahí es un laboratorio de ideas. Usted entra y sale y se va y no hace falta. Ahí en ese país nadie hace falta, pero todo el mundo quiere ir allí. Entonces, Donald Trump, con esas dudas que hay, no se sabe por dónde que van a venir los tiros. Hay que esperar primero a ver por dónde viene Donald Trump. Si viene con ese tinte o ese matiz vengativo, en que él hizo gala en la campaña de que iba a militarizar la justicia. Decía San Agustín, todo gobierno que viole la justicia, donde no hay justicia, es un robo. Oye, San Agustín, eso es la ciudad de Dios. Porque él dice que un gobierno puede ser legítimo por su forma de ser elegido o electo, y es verdad. Ahora, ese mismo gobierno, elegido así, si ese gobierno comete omisiones o acciones que van en contra de los valores mismos por los cuales está ahí en el cargo, está ejerciéndose el gobierno, ese gobierno pierde autoridad moral, como se dice. Entonces termina siendo, como dice San Agustín, un gobierno sin justicia es un robo. Entonces Donald Trump no puede pasarle por encima a la institucionalidad de los Estados Unidos. Ahora que él regresa, cargado tal vez de venganza, pero con más poderes, porque tiene ahora las dos cámaras. Y más, esa reelección, esa elección tan convincente, con tantos votos y con tantas aclamaciones, y todo ese regreso después de tantos problemas, hacen un Trump prácticamente, un Trump es un Júpiter tonante, como se dice. Pero será interesante ver qué va a pasar en esa gestión de Donald Trump, porque, repito, el mundo es pendiente de los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, revisando la edad de Henry Kissinger, como quedé pendiente de hacerlo. Henry Kissinger murió de 100 años. Señores, nació en 1923, judeo-alemán, murió en Connecticut en el 2023, es decir, 100 años. Siendo nonagenario alto, repito, era considerado el gran asesor, no solo de los presidentes norteamericanos, repito, sino buscado hasta por China, por Xi Jinping. Mire, el señor Kissinger, nosotros quisiéramos que hiciera una visita a Pekín aquí, ¿no? Y conversar sobre todas esas experiencias, esa vivencia y toda esa cátedra de un Henry Kissinger. De que su experiencia, solo leyendo El Nuevo Orden o El Orden Mundial, El Nuevo Orden Mundial, ese libro de Henry Kissinger, uno se da cuenta el talento que tenía ese caballero, pero por eso era que era un asesor. Se pierde, se muere, porque todo el mundo se tiene que morir. Pero en Estados Unidos deja un vacío. Ese panteón, vamos a llamarle así, de conocimiento de las relaciones exteriores de un Henry Kissinger. Pero entonces los presidentes americanos, los estadistas del mundo, lo consultaban. Por eso es que yo puse el ejemplo del doctor Castillo. No es porque el doctor Castillo fuera presidente de la República aquí, pero todo el mundo sabe la experiencia que ha acumulado de todos sus años Marino Vinicio Castillo, que sería un error no consultarlo. Cualquier presidente o ejecutivo o estadista bisoño de este país que no haga uso de ese panteón también de información. Pero el sectarismo a veces y todas esas malas lenguas que andan ahí regadas, como se dice, entonces pone la cosa difícil, se pierde diríamos, el efecto salomónico de esos consejos que son tan útiles para no cometer los errores que se están cometiendo en este gobierno, que ya lo hemos dicho nosotros hasta el cansancio. Bueno, precisamente el presidente Abinader lo
designó el presidente Joe Biden para dirigir conjuntamente con Bélgica esta campaña contra las drogas sintéticas. Fue una distinción, no hay duda, que le hizo el presidente Biden al presidente Luis Abinader. Pero yo pensando, eso va a tener vigencia. Porque un hombre como Donald Trump, lo primero que Donald Trump vaya a borrar todo lo que sea huellas de ese mandato demócrata, la va a borrar de la Casa Blanca. Y eso sería interesante ver qué va a pasar, por ejemplo, con eso, porque él es un antidroga, no hay duda. Trump, sus políticas antinarcóticas fueron conocidas, él se empeñó en eso y creo que tiene interés también en seguir con esa campaña. Vamos a ver si tal vez considera que el presidente Abinader puede desempeñar ese papel que le asignara el presidente Joe Biden. Pero eso está ahí. Uno no sabe si el presidente Abinader ha dado algunos pasos con respecto a esa designación junto a los dirigentes de Bélgica para el área europea Bélgica, pero el presidente Abinader es titular de esa comisión designada en Washington en aquella reunión regional o mundial contra las drogas sintéticas, el fentanilo y todo eso. Vamos a ver cómo esas cosas se van a manejar en la era Trump. No sabemos quién sería, por ejemplo, el secretario de Relaciones Exteriores. Podría ser Pompeo de nuevo, Mike Pompeo, uno de los hombres clave, que fue clave del régimen anterior de Trump. Pero queda esa inquietud, a mí por lo menos me ha quedado esa inquietud de que el presidente entonces ahora queda, eso tal vez puede quedar en un limbo. O Trump borra eso y le pone una X, como se dice, para hacer una decisión demócrata. O él le da continuidad a eso, no sé. Eso vamos a esperar, a ver qué va a pasar. Aquí vendrá tal vez la propia ex embajadora Bernstein, a menos que tenga problemas de salud, pero podría volver, retornar. Ella le gustó el país, podría ser de nuevo la embajadora de los Estados Unidos y tuvo un gran papel ella aquí. Desempeñó un gran trabajo y fue una señora excelente funcionaria como embajadora de los Estados Unidos, una buena representación, que ahora nos han dejado también en un hueco. Los demócratas no ponen embajadores en República Dominicana. ¿Será que nos ven aquí como a Puerto Rico y a República Dominicana igual? Pero esa señora Bernstein podía regresar, tal vez Trump la considera de nuevo para volver como embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, el Senado escogió la Junta Central Electoral. Yo creo que está muy bien. Que dejaran casi los mismos. No por su desempeño solamente, porque nadie le cuestionó su desempeño en la Junta Central Electoral, a los miembros y al presidente. Solo fue sustituido uno de ellos. Pero yo digo, desde el punto de vista económico, porque ustedes se imaginan 5 jueces, 4 años, y ya van con una pensión de centenares de miles de pesos. El Estado Dominicano no resiste eso, todos estos jueces supremos, de altas cortes, 4 años. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas, yo quisiera saber si esta gente se van pensionados, esos muñecos que se nombraron ahí, inservibles todos, porque nadie funcionó allí, parece. La Cámara de Cuentas, nadie funciona o eso no hizo su trabajo. Y entonces el pueblo dominicano, que está doblado del trabajo y pagando sus impuestos para pagarle pensiones a esta gente que cesa como jueces de la Cámara de Cuentas sin haber rendido ninguna labor positiva al país. Eso es un crimen contra la finanza del Estado. Entonces, lo más lógico fue que dejaran los mismos jueces en la Junta Central Electoral, porque por lo menos nos ahorramos esas pensiones. Porque eso es un abuso contra las arcas, contra el fisco. Eso es un verdadero escándalo.
lo que se está haciendo en este país con esas facilidades que da el Estado. Una vergüenza. Bueno, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol y comenzando la noche. Pero no debo despedir el programa sin decirle que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta, como todos los miércoles, todas las semanas. Ese martes tan cargado de presentimientos. Gracias por su atención y hasta mañana.